Bueno, hoy voy a presentar la tercera parte y con esto cierro lo que es esta sección de roles y derechos en lo tocante al tema del pastorado de la mujer, si es o tiene asidero bíblico o no. Y ya les indiqué al principio que esto es un serio problema para mí, porque no encuentro en las Escrituras, no he encontrado referencias que respalde el pastorado de la mujer que en las últimas décadas y especialmente en los últimos años ha cobrado una mayor injerencia en el pueblo evangélico. Lo que estamos mirando acá no despierta la simpatía de mucha gente, especialmente el sector femenil. Creo que me estoy haciendo muchos enemigos ahora últimamente. Y quiero aclarar, tanto a ustedes como los que nos siguen a través del canal, que no es una querella contra las mujeres, no tengo nada contra las mujeres, no tengo nada contra la feminidad, contra el concepto de mujer bíblica. Lo que sí me despierta una gran preocupación es cómo los movimientos ideológicos que nada tienen que ver con la descripción y el rol que le asignó Dios a los seres humanos, hoy, debido a ideas militantes, eso se está echando por la ventana. Y lamentablemente eso que se echa por la ventana se mete adentro de la iglesia. Es una cosa rara. Tendríamos que cerrar las puertas y las ventanas para evitar que entren esas cosas. Desafortunadamente esas cosas se metieron dentro nuestro y están teniendo un impacto tremendo en nuestro credo, en nuestras creencias. En las últimas semanas estuve hablando, hoy voy a seguir con la misma metodología. En la próxima predicación ya voy a empezar a ser más expositivo, que es el método que para mi juicio es, el más efectivo cuando se trata de explicar las Escrituras. Pero me tomé la libertad de romper un poco ese patrón y ser un poco más temático, precisamente para poder contemplar de una manera un poco más dialéctica qué es lo que nos dice la Biblia en líneas generales acerca de los roles y tratar de ver cómo abordamos el tema del pastorado de la mujer en la actualidad, basado en los roles que describen las Sagradas Escrituras concedidos por Dios al hombre y la mujer. Ojo, vale aclarar esto. Lamentablemente hoy, cuando hablamos de roles, hay un malentendido y se entiende el concepto de roles como cierta supremacía al sector masculino de la sociedad sobre la mujer. Y entonces es cierto, y ahí estoy de acuerdo, que haya protestas de parte de las mujeres en la sociedad que reclaman sus derechos. Y yo me sumo a ese grito. Los cristianos de bien tenemos que vindicar a la mujer, no ponernos en contra de la mujer. No puede haber un cristiano genuino que no vindique los derechos y el rol de la mujer, porque es un asunto bíblico, es un asunto que Dios lo designó de esa manera. La querella es contra esos roles manoseados, que en definitiva lo que estamos observando es que detrás de esta pantalla de empoderamiento, lo que estamos observando es la degradación de la mujer. Y es por eso que hoy a veces escucho algunos videos de mujeres que han llegado a la mitad de su vida, solteras, frustradas, porque realmente no se han podido realizar y sienten un odio hacia los hombres, a veces las mujeres, el sistema, las ideologías y todo lo demás, justamente porque les han vendido un espejismo, una falsedad que en lugar de hacerlas más mujer, las ha degradado. Por eso este asunto es bastante serio y bastante delicado. Vimos la distinción entonces de los roles concedidos por Dios antes de la caída. Hagan un poco de memoria en eso. También observamos qué sucedió con los roles después de la caída. Los roles quedaron completamente alterados.
La mujer ya tiene deseos que no son ordenados, no son los mismos deseos que tenía antes de haber caído. Cuando digo caído me refiero al pecado, eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Y en cuanto al hombre se refiere, el rol de señorear con su esposa sobre toda la creación se tergiversa. Y el hombre termina, después de la caída, rompiendo ese patrón, ese modelo, y termina enseñoreándose de su propia mujer, la supuesta compañera que Dios le había dado para poder entonces administrar este mundo en nombre del Señor. Entramos en la etapa histórica del Antiguo Testamento y hemos observado cómo Dios, no determinado por la cultura o la sociedad, también determinó o asignó roles específicos a los hombres y las mujeres. Observamos cómo en lo tocante al sacerdocio, Dios había apuntado o había asignado a los hombres de la sociedad que ejecuten ese rol. Inclusive, dentro de todas las tribus de Israel, era una tribu en especial que tenía que desempeñar ese rol. Las mujeres asistían, por supuesto, no es que quedaron marginadas, pero el rol de sacerdocio se le dio al hombre y la mujer ayudaba en esto. Cuando se trata del ministerio profético, observamos un patrón a través de 1500 años de historia donde los hombres fueron profetas. Y sí, analizamos 4 casos, los únicos 4 casos del Antiguo Testamento donde se mencionan 4 profetisas. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, les mostré que en realidad ninguna de estas mujeres ejerció un liderazgo nacional. Es decir, no fueron un tipo, estas mujeres, del pastorado del siglo XXI, porque en el siglo XX esto era cosa muy extraña, recién estaba en un estado germinal, pero en el siglo XXI explotó este asunto y es por eso que lo vemos creciendo. El pastorado femenil. Así que observamos que el patrón histórico del Antiguo Testamento es que Dios asignó a los hombres el rol de ser sacerdotes y profetas. Ahora, eso ya tendría que hacernos pensar un poquito y tal vez ser un poco más honesto con las Escrituras y decir, bueno, acá hay algo que necesita mayor estudio, mayor observación. Lamentablemente, lo que se hace hoy es tergiversar las Escrituras, ser seleccionistas, buscamos pasajes y específicamente esos 4 casos de profetisas en el Antiguo Testamento para, de alguna forma, justificar el rol pastoral de la mujer en la actualidad, cosa que no tiene ningún respaldo bíblico. Entramos ahora al periodo nuevo testamentario. Ya dejamos el pasado, ya hemos visto cuál es el patrón del Antiguo Testamento. Es indiscutible, cualquiera que tiene problemas, no es porque yo lo digo, sino porque está metiéndose en problemas con las Escrituras. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero cuando entramos entonces al Nuevo Testamento empezamos a encontrar también un paradigma que se asemeja a los roles concedidos por Dios al hombre y la mujer en el Antiguo Testamento y que vemos que se proyecta al Nuevo Testamento. Por ejemplo, nos preguntamos por qué razón se describe al hombre exclusivamente como cabeza de la mujer y nunca encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, dejemos ya el Antiguo Testamento porque no aparece para nada eso, pero en el Nuevo Testamento no hay un solo lugar en donde se indique, ni por accidente, que la mujer es cabeza del hombre o del marido. A ver, esto es algo que nosotros tenemos que hacer este trabajo de interpretación. Las preguntas son importantes. La Escritura dice el hombre es cabeza de la mujer, pero ¿por qué? ¿Acaso es porque Dios es machista? ¿O Pablo es un machista? Hay quienes dicen que sí, Ojo, que tanto Dios como Pablo eran machistas. Para mí es una blasfemia, ¿qué quieren que les diga, no? Por lo más blando que se podría decir de esto, que es un verdadero disparate, algo colosal. Pero teológicamente es una blasfemia decir que Dios es un machista. Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, porque quiero que sepáis. Y ojo, a veces tenemos la tendencia de correr un poco, pero esa introducción
es importante. Pablo lo que está diciendo es, yo quiero que ustedes sepan este asunto. No es una opinión. No se trata de que tal vez no hay importancia si lo saben o no lo saben. Para el apóstol Pablo esto es una necesidad imperante. La iglesia tiene que saber esto. Dice Pablo, quiero que sepan esto. No es un asunto de opiniones. Yo opino esto o yo opino lo otro. No, señor. No se trata de tendencias culturales o ideológicas. Esto es algo que la iglesia necesita saber. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia necesita saber? Dice Pablo que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Para mí esto debería hacernos que paremos un poco y analicemos bien la magnitud de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Porque este hombre está hablando, hay un concepto de roles, si ustedes prestan atención a lo que dice este hombre, pero son roles que no son intercambiables. No se puede alterar el rol. Este hombre está diciendo, hay roles específicos y es tan contundente esta idea que lo ejemplifica con el rol que ejerce el rol del hombre en relación a Cristo. Dice, Cristo es la cabeza del hombre, no se puede alterar eso, no se puede invertir el orden y decir que el hombre es cabeza de Cristo. Y no solamente eso, pero va más allá y nos habla del rol del Hijo en relación al Padre. Dice que Dios, el Padre, es la cabeza del Hijo. Y entonces, así como no se puede alterar la relación del hombre con relación a Cristo y la relación del Hijo en relación al Padre, tampoco se puede alterar la relación de rol que tiene el hombre y la mujer. Dice que el hombre es cabeza de la mujer. O sea que la mujer no puede, si seguimos el patrón de toda esa declaración que hace el apóstol Pablo y que dice esto la iglesia lo debe saber, el hombre es el que tiene el rol, no la mujer, de ser cabeza del varón. Esa es la voluntad divina. Nada tienen que ver los conceptos sociales o culturales de la época. No es que Pablo se vio forzado a acomodar las ideologías del momento a lo que es la cultura eclesiástica. Al contrario, lo que está haciendo es rompiendo con las normas de la cultura. Recuerden ustedes que la serpiente, esto lo vimos en otra ocasión, en el capítulo 3, cuando la mujer le dijo a la serpiente, mira, Dios dijo esto, la serpiente le dijo, no es cierto. ¿Se acuerdan? No moriréis. Dios dijo que cualquiera que tome del fruto prohibido, ciertamente morirá. Eso lo voy a explicar en otra ocasión, en un par de semanas, pero básicamente le dijo, no es cierto, lo que dice la palabra de Dios no es verdad. Y hoy, lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, por eso esto es grave, la gente que predica lo que dice el apóstol Pablo acá, le ponemos la mano encima y decimos, no es cierto. Hay otras opiniones, hay otras ideas que la iglesia necesita saber. Pero Pablo está diciendo, esto es lo que la iglesia tiene que saber. Hoy lo que la iglesia sabe es que el feminismo es algo plausible dentro de la iglesia y que el rol de la mujer como cabeza también es algo plausible y debe ser aceptado. Debe ser inclusivo el rol de la mujer, rompiendo totalmente con los parámetros que nos dan las Escrituras. Efesios capítulo 5, verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Escuchen esto. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Noten ustedes que sucede exactamente lo mismo. Acá lo que tenemos es el rol de Cristo, el rol de la iglesia, y que no puede ser alterado. No se pueden invertir esos roles. Está usando precisamente el ejemplo de Cristo y la iglesia para mostrarnos el rol
que no es intercambiable entre el hombre y la mujer, su esposa. Dice, el hombre es cabeza de la mujer. Colosenses 3:18, casadas, estén o estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Aunque en este caso no se está mencionando el rol de cabeza de la mujer, está relacionado con el tema de la autoridad y el rol de cada uno en el matrimonio. ¿Cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del marido? La sujeción, ojo, porque esto ha generado una gran controversia, no se debe entender, como muchas veces se ha entendido, que el hecho de que la mujer se sujete al marido quiere decir que es un lacayo o que es una persona de menor calidad o categoría dentro de la unión del matrimonio, sino que lo que hemos observado es que la mujer ejerce un rol complementario. Es la ayuda idónea para que el hombre pueda, junto a su mujer, llevar a cabo los propósitos de Dios que le llevan gloria. No se trata de sujeción en el sentido de someter a la mujer, como sucedió en el caso de la caída, que el hombre terminó enseñoreándose de la mujer. Ese no es el tipo de señorío al que apunta el apóstol San Pablo cuando dice estas palabras. Cuando habla de sujeción es la mujer que se aferra a su marido para complementarlo, para asistirle en la tarea que el Señor le ha encomendado. En líneas generales, entonces, el ser cabeza no implica superioridad ontológica, que como ser es mayor o más importante que la mujer, sino que se trata de un orden de roles diferentes asignados por Dios, por diseño divino. Bueno, ¿por qué le digo esto? Uno escucha estas cosas que le estoy diciendo y puede parecer totalmente irrelevante al tema del pastorado de la mujer. Y sin embargo, no es irrelevante, al contrario, es de vital importancia esto. ¿Y por qué razón? Bueno, el rol pastorado, el rol del pastor es un llamamiento del Señor y es un llamamiento o un rol integral. En otras palabras, el pastor es llamado a ser pastor, o ahora dicen pastora, no dentro de la iglesia en estas cuatro paredes. El pastor es pastor dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes. Usen el sentido común. Ustedes aquí me tienen como pastor de esta congregación y esperan que como pastor tenga cierta conducta. Eso no me legitimiza a mí a que me comporte de cierta manera aquí adentro, pero afuera puedo ser cualquier tipo de persona. ¿No les parece eso? ¿No tiene sentido eso? ¿Por qué? Porque el pastor no se trata de lo que hago adentro del edificio. Es un llamamiento, es una vocación, es un rol que desempeño dentro y fuera de la iglesia, lo que es la asamblea. Y tiene que ser también un rol que desempeña en la casa. Yo soy pastor aquí y en mi casa. Lo mismo que un médico. El médico no es médico cuando está dentro del hospital, sino que cuando vuelve a su casa también sigue siendo el médico. Lo que pasa es que como médico tiene esposa y tiene hijos. Pero si llega a haber una emergencia en casa donde alguno de los miembros se enferma, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar a la ambulancia? Lo que hacemos, agarramos al médico que hay en casa y le decimos, por favor, haz tu trabajo. Y luego llamamos a la ambulancia. ¿Por qué? Porque es médico. Su vocación es adentro y fuera del hospital. Ese es su rol, ese es su llamamiento. Es un doctor, es un médico. Bueno, lo mismo sucede con el rol pastoral. El pastor no es simplemente el que hace el trabajo adentro de una comunidad, sino que es pastor por llamamiento y debe vivir en una forma integral en ese rol que le ha asignado el Señor. Cuando hablamos de el rol de pastor, mirando lo que dice Pablo con relación a la cabeza del hogar, quiere decir que si la mujer asume el rol de pastora, es un ministerio y una vocación integral. Por lo tanto, esta señora tiene que seguir siendo
pastora en su casa. Por lo tanto, en esa posición tiene que ser la cabeza del hogar, la cabeza del marido. Si la esposa tiene a su marido congregándose en la iglesia, siendo pastora, ese hombre está bajo la dirección de la pastora de la iglesia. No puede decir, bueno, yo soy la pastora y él es la oveja en la iglesia, pero en mi casa invertimos los roles. No, señor. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es integral. Si es pastora en la iglesia, tiene que seguir siendo pastora en la casa. Por lo tanto, en la casa, ella es la cabeza del hogar, no el marido. Claro, hoy agarran y usan la semántica y hacen una serie de subterfugios para justificar que en la iglesia sí puede ser pastora, pero en casa el rol de la cabeza es el marido. No, señor, la Biblia es enfática en esto. La cabeza del hogar se le asignó ese rol al hombre, no a la mujer. Ahora, usted como mujer o como hombre quieren invertir los roles, está bien, hágalo. Pero de ninguna manera podemos decir que eso lo saqué de la Escritura. Eso es, yo quiero invertir los roles. Que es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. Fue una inversión, no es que Dios sugirió que se podían invertir los roles. El hombre decidió invertir los roles. La serpiente también. Y ya vemos cómo salieron las cosas. Así que usted puede elegir lo que usted quiera. Es decir, Dios no le va a poner un cañón en el pecho si usted invierte los roles. Y vemos que está sucediendo eso. Pero no podemos decir que estoy siguiendo la dirección o la prerrogativa divina cuando hago la alteración de roles. Una mujer que dice que es pastora de una iglesia es cabeza de su hogar. No se puede divorciar ese asunto. Y ya vemos que el apóstol Pablo dice que la cabeza del hogar es intransferible, es irreversible, así como la relación del hombre con Cristo, que es la cabeza del hombre, y así Cristo, que está sometido a la cabeza, que es Dios el Padre. Así que les digo esto para que vayan pensando entonces la incongruencia que hay muchas veces y la falta de análisis en estas nuevas ideologías que se han infiltrado dentro de la iglesia y que alteran los roles establecidos por Dios para la misma. Podríamos hablar de una mujer soltera, ¿no? En tal caso, tal vez se tendría que escoger una mujer que no se ha casado y entonces puede ejercer el rol pastoral. No, tampoco, no se aplica eso, no hay ninguna cláusula en las Escrituras que diga que se puede tomar el caso de una mujer soltera. Otra pregunta. ¿Por qué no hubo mujeres en el círculo de los discípulos, 12 discípulos, o luego dentro del colegio apostólico? Otra vez, es una pregunta legítima que hoy no hay sinceridad para responder. ¿Por qué razón Jesús, cuando escogió a los discípulos, usted se va a Mateo capítulo 10, versos 1 al 5, y ahí tiene la lista, y son 12 hombres? ¿Que no había mujeres en la tierra de Palestina? ¿Por qué cuando se ordenan a esos, bueno, uno se cayó, ¿no? Después quedaron 11, después entra el apóstol Pablo, pero fueron esos hombres los apóstoles. Es más, desde el punto de vista de la lengua no existe la palabra apóstoles en género femenino, solamente existe el género masculino. Apóstolos es en griego, no aparece la palabra apóstolas, que sería el término tal vez en femenino, ¿no? La terminación determina el género, no, es apóstolos, que se traduce en nuestro idioma como apóstol. ¿Por qué razón sucedió de esa manera? Claro, hay algunos que se apresuran a decir que efectivamente hubo mujeres dentro del círculo de los que servían al Señor. Y sí, con eso tenemos que asumir, porque la Escritura lo dice, que hubo mujeres que siguieron al Señor y le servían. Pero no todas esas mujeres que sirvieron al Señor, ninguna de ellas pasó a formar uno del grupo de los 12. O eventualmente, si sacamos a Judas, que ya sabemos que cayó, del grupo de los 11. No hubo ninguna de esas mujeres que estuvieron en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, que estuvieron orando con los discípulos.
sobre las cuales cayó el Espíritu y salieron con ellos a predicar el Evangelio, sino que fueron empoderados los 11 hombres que estuvieron ahí adentro y salieron a predicar el Evangelio. ¿Y qué de las mujeres? Bueno, es que Dios estaba respetando los roles con los cuales había diseñado a estas dos cosas. Acuérdense que les llamo cosas no despectivamente, sino que son dos cosas porque fueron hechas, uno del polvo de la tierra, el otro de un pedazo de hueso del hombre, cosas que si no hubiese sido por el aliento de Dios no vienen a la vida, son simplemente cosas inertes. Dios le otorgó la vida y pasó esa cosa a ser un ser viviente. Bueno, estas cosas que ahora se están vivas en Cristo, Dios le asignó roles específicos. He escuchado a algunas personas que le asignan a esto o le atribuyen esta ausencia de mujeres en el equipo de discípulos y luego en el colegio apostólico, se lo atribuyen a las tendencias culturales y sociales de la época. Estamos insertados en una época donde se trata de una cultura machista, no solamente la judía, que era un machismo recalcitrante, francamente el de los judíos, y luego tenemos también la cultura romana, que también, bregó por una cultura patriarcal, que en un sentido hemos heredado nuestra cultura del occidente. Pero el tema es que cuando miramos a Jesucristo, no estaba ordenando a sus discípulos, los apóstoles, y la doctrina de la iglesia basado en las tendencias culturales. Lo que Jesús vino es a bombardear las tendencias culturales. La iglesia lo que vino es a partir la cultura del hombre caído. Y tenemos evidencias más que claras en las Escrituras de que Dios hizo pedazo las tendencias culturales de la época. Nosotros tenemos, por ejemplo, cómo Jesucristo interaccionó con las mujeres y aún la voluntad de Dios. En la resurrección, por ejemplo, encontramos que la primera persona que dio la voz del Cristo resucitado no fue un hombre, sino una mujer. Ahora, nosotros aplaudimos la escena, pero tenemos que observar lo que Dios está haciendo al haber escogido a una mujer y no a un hombre, porque lo que hizo fue romper con la cadena cultural. Dentro de aquella cultura judía y aún los romanos que habían sometido al Medio Oriente, hubiesen esperado que sea un hombre el heraldo. El hombre es el que tenía que dar la noticia, la mujer no, porque era considerado un ciudadano de baja categoría. Y lo que hace la Escritura es hablarnos que Dios escogió que una mujer, que levantó el estatus de la mujer y fue la primera persona en dar la noticia del Cristo resucitado. Eso va completamente a contracultura. Lo que tiró es una bomba atómica a la cultura del momento. Tenemos el caso de la adúltera que el Señor Jesucristo perdonó. La cultura decía que había que matarla. Las tradiciones decían que esa mujer que encontraron en el adulterio había que terminarla y lo que hacían era apelar a las Escrituras, o sea que lo que hicieron la cultura, la sociedad machista de los judíos, agarraban la Escritura, la retorcían para asesinar a una mujer públicamente. Y Jesús dijo, no me toquen a esa mujer. Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Tenemos el trato que Jesús tuvo con las rameras, los publicanos y los pecadores. Otra vez la cultura descartaba a esta gente, era la lacra de la sociedad. Y Jesús lo que hizo es acercarse, comer con ellos para poder presentarles el Evangelio. Otra vez totalmente a contracultura. La forma en que Jesucristo trató con los leprosos, la lacra de la sociedad, gente infectada que consideraban estaban completamente perdidos, marginados. Nadie se podía acercar a esta gente. Jesús lo que hizo fue precisamente acercarse a esas personas. Otra vez lo que hizo es romper los patrones o paradigmas sociales. ¿Cómo me van a decir a mí que Jesús, cuando mencionó a estos hombres para el ministerio, lo que estaba era siguiendo las tendencias culturales, cuando el contexto del Nuevo Testamento nos muestra que Jesús y los mismos apóstoles vinieron a romper con los paradigmas culturales e ideológicos? No estamos estudiando las Escrituras, somos deshonestos con la palabra de Dios. No estamos escuchando el consejo del Señor.
¿Por qué razón no se menciona en todo el Nuevo Testamento ni una sola pastora? ¿Es ilícita esa pregunta? ¿Es incorrecta? ¿Está fuera de lugar? Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, una vez hice la pregunta cuando hablé acerca de los diezmos, ¿se acuerdan? Y les hice la pregunta, ¿dónde en el Nuevo Testamento encontramos un mandato a la iglesia a traer los diezmos? Y hasta el día de hoy, nadie me puede dar un pasaje bíblico donde se da la orden de traer los diezmos a la iglesia. No existe, no lo va a encontrar. Lo que hacemos es agarrar pasajes del Antiguo Testamento, los hacemos bolsa, hacemos un desastre con el Antiguo Testamento. Váyanse a la serie, es bastante larga, donde hice todo un estudio hermenéutico acerca del tema del diezmo a través de la historia, y ahí va a encontrar la información. Pero nadie se pregunta, bueno, a ver, ¿en dónde dice en el Nuevo Testamento que hay que traer los diezmos? No se hace esa pregunta. Y esta tampoco. ¿En qué lugar, si realmente el Señor, vindicó a la mujer que fue la primera mensajera, y algunos dicen que ese es un tipo del pastorado de la mujer, ella fue la primera en dar el mensaje de la resurrección, eso justifica el pastorado de la mujer? Dígame, ¿cómo hacemos la conexión entre el haber sido el primer vocero divino para hablar de la resurrección a ser pastora de la iglesia? Esta mujer nunca llegó a ser pastora de ninguna congregación, pero usamos el ejemplo para justificar el pastorado. Bueno, ¿por qué razón, si realmente ese es el caso, por qué no se menciona en las cartas del Nuevo Testamento una sola pastora en alguna iglesia, en alguna de tantas iglesias que se fundaron? Ni siquiera una. Bueno, hasta el día de hoy no apareció nadie que me dé una respuesta del por qué. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En ese proceso de sobreedificación no hubo ninguna mujer llamada a sobreedificar en el ámbito pastoral o en el rol de pastora. Ni siquiera una. Cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo cómo organizar la iglesia en Éfeso, que estaba pasando por problemas, había personas que se habían metido y estaban enseñando cosas raras, Pablo se ve en la necesidad de escribirle a Timoteo para darle instrucciones cómo ordenar lo que es la administración de la congregación y lo que es la parte de la enseñanza. Y Pablo le dice a Timoteo estas palabras en primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. Palabra fiel. Tome nota, esto que estoy diciéndote, Timoteo, es verídico. Eso quiere decir palabra fiel. Esto que te voy a escribir es verídico, no es asunto de opiniones. Dice, es fiel. Bueno, ¿cuál es esa palabra fiel? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispo es el que ejercía la función de pastor en la iglesia. Es el obispo, el presbítero o presbúteros en el original, el anciano. Bueno, esas personas ejercían el rol pastoral en la iglesia. Bueno, la persona que desea o anhele el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Note bien, no es asunto de consideración, esto es una necesidad imperante. Es necesario que, uno, el obispo sea irreprensible. Mira, perdóname, hermano, pero muchas de las mujeres que hoy son pastoras que aparecen en las redes, y usted lee un poquito, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El catálogo, si quiere, el perfil de la persona. Bueno, ahí hay muchas cosas que no se pueden dar en un pastor. La forma en que se visten, lo que predican. Hay una señora que cuando habla a las mujeres, a mí me da la impresión que lo que hace al predicar es hacer catarsis. Se divorció de su marido, parece que el marido la trató mal, yo qué sé, según ella cuenta, da la impresión de que el hombre abusaba de ella. Está terrible eso.
Pero bueno, hoy es pastora, una tremenda pastora, y a los gritos va diciendo, mujer, no tienes que permitir que tu marido te maltrate, si te maltrata te haces la valija y te vas. Y habla con una bronca, una rabia, que uno lo que puede observar es que lo que está haciendo es una purga de emociones. No le está hablando a la gente, le está hablando al ex marido que la maltrató. Lo que hace es catarsis emocional. Pero se puede ver eso. No necesita ser usted un psicólogo o un psiquiatra para darse cuenta que esta persona no le está hablando a la gente, le está hablando a esa mala experiencia, al marido que la maltrató. Y hoy, bueno, está casada con un segundo marido, y es la pastora de la iglesia. Es un caso, hay muchos que estuve observando que me dejaron pero pasmados. Y esas son las grandes líderes que hoy están levantando pastoras en el mundo evangélico. Estoy hablando de una mujer latina que es muy famosa en la actualidad. Pablo dice, otra vez, es necesario que el obispo, el pastor, el que ejerce el rol, sea irreprensible. Digo yo una cosa, ¿cuántos pastores son hoy irreprensibles? No solamente eso, pero dice marido de una sola mujer. A ver, no le demos la vuelta a la cosa. Si el apóstol Pablo creemos que la Biblia está inspirada por Dios y Dios movió a este hombre a dar estas indicaciones para la iglesia, cómo ponerla en orden. Y este hombre nos está diciendo, mira, Timoteo tiene que ser marido. No dice mujer de un solo hombre, dice marido, el obispo, de una sola mujer. No dos, no tres, no cuatro. Hay personas que se han casado 2, 3, 4 veces y son pastores. Hombres me refiero. Que son unos caraduras. Porque dígame usted, ¿qué me va a venir un tipo que se divorció 3 veces y es pastor de la iglesia a darme consejos de matrimonio? Si acaba de torpedear 2 matrimonios, me quiere decir cómo se va a subir ese hombre, con qué autoridad me va a decir a mí cómo manejar una familia. Pero precisamente por eso es que Pablo decía, tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que saber cómo gobernar su casa, cómo dirigirla. Si es la cabeza del hogar, si es el pastor, el líder del hogar, es el rol que Dios le dio, haga bien su trabajo. Y si no lo hizo bien, no es apto para enseñarles a otros cómo hacer el trabajo o el rol que le corresponde, no tiene la autoridad moral. Así que Pablo dice, tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Otra, las mujeres hoy que son pastoras, ustedes las ven desfilar por la tarima y es un desfile de belleza. Hasta pasan por el cuchillo para agrandarse una cantidad de partes del cuerpo. No sé qué es para agradar a Cristo. Usted me va a decir, mujer, que se va el cuchillo, se va el quirófano a transformarse completamente para, no sé, seducir a Cristo, para la gloria de Dios, que se la cuenten a serrucho. Lo que quieren es, ustedes saben, ¿no es cierto?, es erotizar con su cuerpo. Les gusta porque la tendencia de hoy es las cirugías, lo que nos pintan la imagen de cuál es la mujer perfecta. Déjenme hacer un paréntesis, mujeres, con todo respeto y con todo el amor de Cristo. Estábamos el otro día con mi señora hablando de esto. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo las mujeres hoy se ponen las pestañas postizas? Decíamos con mi señora que se pongan un poquito de pestañas postizas, porque la mujer es femenina, está bien, ¿no? El libro de el Cantar de los Cantares nos habla de la mujer, ¿no? Femenina, esperando a su esposo, en fin, qué sé yo. Y se perfumaba, se arreglaba, se ponía los aros. Siempre a la mujer le gustó arreglarse un poco. Está bien, la Biblia no dice que no te puedes arreglar un poco. Pero escúcheme una cosa, meterse un escobillón. Ya antes se ponían una cejita como para llamar la atención a los ojos. Las mujeres son, no sé, los ojos, la mujer le gusta ver, es de ver, y quieren que la vean, pero ya hemos llegado al ridículo. Se pintan, se echan usted pasa la uña así y hace una zanja de 2 metros, por la cantidad de reboque que se ponen en la cara. Tal es así que el otro día estaba mirando unos collages de algunas de las mujeres de las farándulas, de la música, con y sin maquillaje.
casi me muero. Porque usted ve, la imagen de estas muchachas, de estas algunas señoras, hermosas mujeres, famosas en el mundo de la música y del espectáculo, y ahora está la moda de mostrarse sin el maquillaje. Son dos personas completamente distintas. Usted la ve por la calle y dice, vi una foto de, bueno, no voy a dar nombre porque me voy a meter en un lío, pero bueno. Pero ustedes me entienden a lo que estoy diciendo, ¿no? Maquillaje y sin maquillaje. Son dos personas distintas. Si mi esposa se pone maquillaje y no se lo pone, yo sé que es mi señora. Pero lo que hace esta gente, yo no la conocería, mi señora. Diría, esta es otra mujer. La vez pasada les hablé cómo se puso de moda en el mundo asiático. Mujeres que se hacen un trabajo extraordinario. Me mostró Gloria unas imágenes que son sorprendentes de lo que son. Unas mujeres que son feísimas, pero usted las ve después toda con el reboque. Y es una princesa. Es un ángel bajado del cielo. ¿Ustedes se imaginan que nosotros los hombres salimos de novio con ustedes, terminamos casados y en la noche de boda la señora se saca todo eso y se da vuelta y lo ve el marido con ese escracho humano? Es una estafa. Es una estafa. Me estafaron. Eso muestra la enorme inseguridad de la mujer. Cuando usted necesita tirarse todo lo que se tiran encima, es porque usted no se siente segura de sí misma. No tiene seguridad de lo que Dios hizo con usted. Los hombres apreciamos que se arreglen un poco, pero no queremos un muñeco. No queremos una mentira. Ustedes están equivocadas. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta una mujer que tiene un toldo acá, que cada vez que apantalla me despeina cuando me mira? ¿Que realmente nos gusta eso? ¿Que cuando le queremos dar el beso en la mejilla nos quedamos todo empastado? El hombre, cuando va al baño, ¿qué creen que hace el hombre? Se lava la cara. Pero nos han vendido la idea de que eso es lo que a los hombres les gusta. Despreciamos eso. No nos gusta eso. Les mintieron. Están gastando tiempo, años de vida y esfuerzo por una imagen que ustedes no son. Acéptense como Dios las hizo. Háganse apreciar como Dios las hizo. Mujeres que son princesas del cielo, que el Señor salvó por gracia. Entonces tienen que empezar por aceptarse como Dios las diseñó, no como las quiere diseñar una cultura espantosa, que en definitiva se convirtió en un mercado que le vende los productos para crear una ilusión, una fantasía. Bueno, lamentablemente, esa es la tendencia y hoy tenemos mujeres en la iglesia que lo que hacen es tirarse todo ese reboque encima, no para llamar la gloria al Señor, sino simplemente para darse gloria a ellas mismas. Decoro, tienen que ser decorosos los pastores. Y luego dice hospedador y por último apto para enseñar. Usted me va a decir que una persona que se declara pastora está enseñando bien la Biblia. Si está usando mal las Escrituras para justificar el pastorado, eso la descalifica para el ministerio pastoral o de obispo. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Si una persona está enseñando mal, no puede ser obispo de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy, ¿qué pasa? Hoy tenemos personas, ojo, hombres y mujeres, esto no es un asunto con las mujeres, los hombres también. Primero fuimos los hombres los que enseñamos cualquier cosa, y es porque enseñamos mal que a las mujeres que agarraron esa enseñanza incorrecta, hoy se han tirado al rol de pastorado y enseñan mal. No son aptos para enseñar. Ahora, ¿qué dice la serpiente a esto que me dice el apóstol Pablo? No es cierto. No es cierto. Lo mismo que le dijo a Eva en el Edén. No es cierto. Lo que Dios te dice no es cierto. Hay otras consideraciones. ¿Por qué el libro de Apocalipsis menciona 24 ancianos y no aparece en esa lista ninguna mujer? ¿Qué es un asunto cultural también?
Pero resulta que el libro de Apocalipsis ya nos está extrayendo de la cultura humana. En el plano celestial, ahora estamos allí en la presencia del gran trono, en el capítulo 4, y dice que allí fuera de la cultura humana se nos da una visión de lo que es la gloria de Dios en control de todos los sucesos finales de la historia, para animar a los creyentes a seguir adelante. Y ahí aparecen los 24 ancianos. Digo yo, ¿qué? ¿Acaso Dios tiene un problema con las mujeres? 12 representaban la antigua dispensación, 12 representaban la nueva dispensación, en total un número de 24. Todos ellos fueron hombres, ancianos. ¿Por qué no aparece una sola mujer? Hermano, todas estas preguntas que te estoy haciendo, y hay muchas más que podemos hacer, pero no puedo pasarme toda la vida lanzando preguntas. Esto es para despertarlos a ustedes a cuestionar las cosas. No dejen que ni siquiera yo les llene la cabeza diciendo ustedes tienen que creer lo que yo les digo. Lo que quiero es liberarte tu mente. Que no te dejes llevar por un charlatán. Y me incluyo yo. No es lo que yo te digo que tienes que creer. Tienes que tener una mente en Cristo, no en Piesco o cualquier otra persona. Tienes que abrir tu mente, hacer preguntas, que tu culto sea racional. No seas esclavo de un hombre o ahora de una mujer. Hazte esclavo de Cristo. Lleva la mente de Cristo. Piensa como piensa Cristo. Mete tu cabeza en las Escrituras. Haz preguntas a las Escrituras. Estudia las Escrituras. Mira los paradigmas que te da las Escrituras. Nosotros podemos reducir todas estas preguntas a una sola cosa. Una sola respuesta que sintetiza todas las preguntas, y es que Dios asignó roles diferentes al hombre y la mujer. No hay vuelta que darle. Así como nosotros vemos en la economía trinitaria que cada persona de la divinidad tiene roles específicos. Y nosotros no vemos que hay una protesta por alguna de las personas contra la otra o contra la divinidad, diciendo, ¿por qué yo no puedo hacer el rol de la otra persona? No vemos a Jesús criticando al Padre diciendo, ¿por qué no puedo hacer yo el rol que le otorgaste al Espíritu Santo? O el Espíritu Santo decirle a Dios el Padre, ¿por qué yo no puedo tener el rol que tiene Jesucristo? Aunque ciertamente vemos que toda la divinidad está envuelta en cuanto a atributos se refiere. Todos tienen los mismos atributos, las mismas características. Pero no vemos al Espíritu Santo siendo clavado en la cruz. No vemos a Dios el Padre siendo clavado en la cruz. Ese rol de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es dado al Hijo, por eso la encarnación. Y no vemos a Jesús quejándose de su rol o que otros quieran tener ese rol. Y así podemos tocar varias cosas. No lo toco porque me extendería mucho tiempo. Pero vemos que hay un respeto a los roles que le corresponde a cada una de las personas de la Trinidad. Cuando Dios creó a los ángeles, le asignó a los ángeles, aunque todos son servidores de Dios, sin excepción. Sin embargo, no todos hacen el mismo servicio, tienen diferentes roles o actividades. Hay roles que se mueven alrededor del trono, hay ángeles que ayudan a los propósitos de Dios guardando a su pueblo. Y así vemos una cantidad en ese escalafón de entidades llevar a cabo los roles que Dios les asignó a cada uno. Y no encontramos a los ángeles peleándose uno con otro y reclamando el rol del otro, sino que todos obedecen incondicionalmente la orden del Señor, salvo los ángeles que cayeron, por supuesto que, ahora voy a mencionar algo con relación a ellos, que ciertamente abandonaron sus roles. Y es por eso que cayeron en condenación. Incluso, el rol que le asignó los ángeles no es el mismo que le asignó al hombre. No vemos a los ángeles protestando diciendo, ¿por qué no podemos nosotros administrar la tierra? ¿Por qué no podemos nosotros predicar el evangelio? ¿Por qué se le otorgó ese rol a los seres humanos, hombre y mujer? Es más, los animales y los otros seres vivos dentro del plano de la creación ejercen sus roles en lo que es en el ámbito ecológico. Dios le asignó a ellos ese rol dentro de la ecología.
De lo contrario, les hubiese dicho a imagen y semejanza de Dios igual que al hombre. Podrían haber hablado y en tal caso podrían haber sido los animales los que podían evangelizar. Tenemos el caso de la Biblia de un burro bruto que le habla a un profeta, un testarudo, y Dios le abrió la boca para reprender a este hombre. Así que Dios no tiene ningún problema para usar a los animales de la creación para ejercer el rol de la predicación. Pero no, Señor, no fueron diseñados para eso. Tienen sus roles dentro del plano de la creación. Nosotros no tenemos ningún problema, los cristianos, de cualquier orden, de aceptar que todo tiene su rol en la creación, que los ángeles tienen sus roles, que las personas de la Trinidad tienen sus roles, que los animales en la creación tienen sus roles. No tenemos ningún problema, nadie cuestiona eso. Pero cuando se trata del rol del hombre y la mujer, ahí volamos las tapas. Ahí es donde metemos la puya. ¿Y saben por qué? Porque no somos consecuentes, no somos honestos intelectualmente cuando se trata del concepto de roles en las Escrituras. Somos ambivalentes. Somos deshonestos. ¿Qué nos revela a nosotros, en definitiva, este examen que hice en estas 3 semanas, lanzando estas preguntas para inquietarlos a ustedes? Bueno, llegamos a la conclusión que Dios nos hizo diferentes, iguales, pero diferentes. Anatómicamente somos diferentes, aunque somos iguales. Tenemos sangre roja, tenemos esqueleto, tenemos un sistema nervioso, linfático, en fin. Desde el punto de vista biológico somos iguales y sin embargo biológicamente somos distintos. Hablamos de cromosomas, hablamos de cómo funciona el aparato reproductivo. Todo eso, Dios hizo las cosas con una sabiduría asombrosa para que estos dos se complementen, porque sin esa complementación no sucede nada. Son 2 engranajes que tienen que juntarse para producir algo, para que la máquina funcione. Cada engranaje tiene su rol. Así como en mi reloj, cada engranaje tiene su rol. Usted saca uno de esos engranajes y el reloj, por más bonito que se vea, no funciona. Tiene su rol. El engranaje debe estar en su lugar, no puede estar peleando con el otro diciendo quiero que cambiemos el lugar. No, señor, tiene que trabajar en ese lugar para que la máquina funcione. Lo mismo el vehículo que te trajo y te lleva a casa. Cada pieza tiene que estar funcionando en su lugar, fue diseñada para eso. Una bujía no fue diseñada para hacer rueda y la rueda no fue diseñada para hacer el trabajo de una bujía. Si pretendemos cambiar los roles, el auto no funciona. Esa es la realidad. Lo mismo sucede con la creación de Dios en cuanto al ser humano se refiere. Tenemos roles distintivos. El abuso de dichos roles es lo que ha generado tanta confusión, tanto caos, injusticias, abusos y en especial ese entendimiento erróneo que liderar significa someter a la otra persona a quien estamos liderando. Eso sucedió por causa de la caída. Liderar quiere decir dirigir y juntos trabajamos para llevar a cabo lo que tiene que ver con la gloria de Dios y de su Cristo. Lo que la serpiente hizo en el jardín del Edén es atentar contra Dios y contra nosotros los seres humanos, alterando el orden y rol asignado a cada uno, incluso el rol que le correspondía al mismo diablo. Porque Dios en un principio lo hizo un ser extraordinario, pero dijo, no, Señor, yo no quiero hacer eso, no quiero hacer ese trabajo, no quiero esa posición. Y se levantó entonces contra la voluntad de Dios, que lo había designado con un propósito, y quiso alterar y alteró su rol. Y de esa manera pecó. Nos dice Judas capítulo 1, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Allí tenemos la palabra, esa dignidad es la palabra doxa, que significa la gloria, el honor del ángel. Dios le dio un lugar específico, una tarea específica, una posición específica. La otra palabra que aparece ahí es la palabra morada, eiketerion, o oiketerion significa el lugar, la posición que le dio Dios. Lo que estamos observando en ese versículo es que estos ángeles alteraron los roles que Dios le había asignado y es por eso que hoy están bajo condenación.
Todo el mundo dice amén cuando leemos esos pasajes y hasta aplaudimos que Dios haya hecho eso. Pero dime una cosa, ¿qué te hace pensar a ti, pastora, pastor, hermano, qué te hace pensar que si Dios castigó a los ángeles prístinos por haber alterado el rol que Dios les había asignado a cada uno, que Dios va a pasar por alto ahora a esta criatura que es menor que los ángeles, el ser humano, que igual que ellos pretende alterar los roles que Dios le ha asignado? ¿Qué te hace pensar a ti? A ver, ¿un movimiento ideológico? ¿Ideologías colectivas? De este feminismo barato que está destruyendo la imagen de la mujer en lugar de construirla. Lo que estamos construyendo es un monstruo, no es una mujer femenina, es cualquier cosa. Tal es así que el otro día les dije que hoy las mujeres son más hombres que mujeres y los hombres son más mujeres que hombres. A eso llegamos en la sociedad y aplaudimos y celebramos eso. Y hoy estamos ordenando pastores homosexuales que están a favor de este movimiento, el LGBTQ++. Ahora le pusieron otro más, porque ya no les alcanza qué poner. ++. Y luego no sé qué le van a meter otro plus, vaya a saber. Eso es lo que abrió la puerta la iglesia y dejó entrar este tipo de cosas. En la tentación, la mujer alteró su rol. En lugar de consultar con su esposo, consultó con la serpiente. En la tentación, en lugar de someterse a su esposo, se sometió a la serpiente. No fue que se liberó la mujer, se sometió. Y se sometió a la serpiente. Hoy hablan de la mujer empoderada. No, no te estás empoderando, te estás sometiendo a la serpiente. Las personas que hablan en nombre de la serpiente te están sometiendo, mujer, a que las obedezcas a ellos, en lugar de obedecer el diseño de Dios. En lugar de seguir al esposo, hizo que el esposo la siga a ella y terminar torpedeando la labor que Dios les había asignado a ambos. En lugar de ayudar y asistir al esposo, asistió a la serpiente. En lugar de sojuzgar la tierra con su esposo como Dios le había designado, sojuzgó a su esposo a desobedecer a Dios y arruinar la tierra. En lugar de la mujer asumir su rol como criatura, quiso ser como Dios. Dice, seréis como Dios, le dijo la serpiente, y eso es lo que la mujer anheló. Se constituyó en una guerrera. La mujer guerrera, la primera mujer guerrera, que rompió con los paradigmas, rompió con los patrones. Acá encontramos a la primera feminista que abrió los ojos al bien y al mal. Estamos hablando de la primera mujer que rompe con las normas originales. Hablamos de la primera militante de la historia, la señora llamada Eva. La primera pastora de la iglesia que pastoreó a su esposo a seguirla a ella para juntos seguir las prerrogativas de la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Dice con total certitud el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios 1 y 2, estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo no a Dios, sino siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo o conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús dijo en una acusación gravísima en Juan 8:44, vosotros los religiosos sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La serpiente mintió a la humanidad
Y hoy hay mujeres en la iglesia que están mintiendo a la iglesia, están mintiendo a los creyentes y están simplemente siendo siervos de la serpiente que continúa ese trabajo letal de mentir, de ser un embustero, destruir. Y lo que hacemos hoy es escuchar todavía el canto de sirena de esa serpiente antigua. Dice Pablo en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero ¿acaso no ves la ironía en lo que dice el apóstol Pablo acá? A ver, la serpiente dijo, serán abiertos vuestros ojos. Dios es el que te tiene ciega, mujer. Dios te está quitando tu empoderamiento, te está rebajando, te quiere una esclava. Repito, Él le dijo, serán abiertos vuestros ojos. Bueno, ¿qué dice Pablo dirigido por el Señor? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿No ves la incongruencia? ¿No ves la ironía que hay en esto? El diablo te dice, te voy a abrir tus ojos, mujer, para que veas. Y Pablo dice que lo que te está haciendo es cerrando los ojos, cegando tu entendimiento para que no veas la gloria de Dios al haberte otorgado un rol con el cual vas a exaltar su nombre. Esto es lo que muestran las Escrituras que hemos estado observando en estas 3 semanas y que hoy, lamentablemente, nadie se sienta con sinceridad intelectual a considerar. No hacemos preguntas, nos tragamos toda la ideología que hoy se ha metido dentro de la iglesia. Y lo que estoy diciendo es censurable, es políticamente incorrecto, tengo que ser cancelado, soy un machista que sigo una disciplina heteronormativa, quiero esclavizarlas a ustedes a que me sigan a mí, me obedezcan a mí, me sirvan a mí, que sean mis esclavas. Eso es lo que le van a decir afuera y termina siendo usted una esclava de la serpiente. No me sigan a mí. Sigamos tú y yo, mujer y hombres, a Cristo Jesús. Sigamos las Escrituras. Sigamos el rol que te asignó a ti como mujer y a ti como hombres y seamos fieles en esos roles. Hombres que son cabeza del hogar, sean cabezas decentes del hogar. Que seas cabeza no significa que porque la cabeza está arriba y el cuello está abajo, que eres más importante, porque sin cuello no hay cabeza. Y sin cabeza tampoco hay cuello, porque el cuello no funciona sin la cabeza, esta computadora que nos puso Dios acá arriba. Cada miembro de nuestro cuerpo cumple su rol. Este dedo no puede demandar el rol de pie. ¿Usted trató de caminar arriba de un dedo? Bruce Lee creo que hacía eso, ¿no? Se paraba arriba de los dedos. No sé si será cierto eso, ¿eh? Pero cada miembro cumple su función. Y no vemos a los miembros quejándose unos con otros, queriendo desempeñar el rol de otro miembro. No, cada uno trabaja en su lugar, contento, así como Dios lo puso en su sitio. Bueno, así tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. Cada miembro debe cumplir su rol. Claro, muchos van a escuchar esto que estoy diciendo con las Escrituras y todos y van a decir, bah, no es cierto, no moriréis. Bueno, ¿sabes una cosa? La Escritura es clara. Si no escuchamos a Dios y escuchamos las prerrogativas de la serpiente, que hoy a través de estos movimientos ideológicos están alterando los roles asignados por Dios, no esperemos que las cosas salgan mejor. Lo que vamos a ver es ruina, miseria y destrucción espiritual. Yo les imploro, mujeres de Cristo, que sigan al Señor y desempeñen cada una el rol que Dios te ha asignado. No envidies el rol del hombre y hombres, no envidien el rol de la mujer. Cada uno desempeñe el rol que Dios le ha otorgado. De esa manera vamos a glorificar a nuestro bendito Dios y Salvador como administradores por ahora de este mundo hasta que el Señor venga y gobierne en gloria por el resto de la eternidad. Y si por casualidad tú no eres miembro de esta familia del cielo, no has aceptado a Cristo, tienes todo este concepto de roles todo alterado, yo te ruego que vengas a los pies de la cruz de Cristo, pidas perdón por tus pecados, entregues tu vida
El Señor te promete absolución total, el perdón de tus pecados, la vida eterna, y que pases ahora a conocer qué es lo que Dios quiere hacer de tu vida, seas hombre o seas mujer, y te sientas totalmente feliz y realizado. Padre, gracias te damos por habernos permitido reflexionar, por lo menos reflexionar en el patrón que vemos a través de las Escrituras y la claridad con que se definen o se limitan los roles que le has otorgado a este ser humano, que son formados por hombres y por mujeres, el sexo masculino y femenino, así nos diseñaste. Perdónanos, Señor, por haber alterado esos roles y haber escuchado más las ideologías que promueve la cultura cambiante en lugar de la constancia que vemos a través de tu santa palabra. Perdónanos por haber fallado en eso y restáuranos nuevamente a los roles que nos has asignado a cada uno de nosotros. Te lo imploramos, Señor, tanto tu perdón como tu obra en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.